Yo soy Héctor Lara, para el canal de YouTube Poetas Salvadoreños, Creadores del Arte. En esta ocasión me encuentro en la Universidad Nacional de El Salvador, donde conoceremos un poco sobre artistas salvadoreños. ¿Qué les parece si vamos y damos un recorrido por las instalaciones y nos encontramos con estos chicos que, además de escribir poesía, escriben cuentos, novelas y teatro? Vamos pues y conozcamos un poco más sobre ellos. Acompáñenme. Serrat, y harto ya de estar harto. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear. Bueno, me encuentro con un grupo de poetas que han sabido cultivar poesía a nivel nacional y que tienen varios premios. Contarles que cada uno de ellos va a hacer una pequeña biografía, nos va a contar un poco de su historia como primer punto. Seguidamente nos van a leer 2 poemas cada uno. Conste que les advierto que estos compañeros escritores no solo tienen poesía en su haber, también hay de ellos que dentro de su narrativa tienen textos de obras de teatro, cuentos. Pero ¿qué les parece si mejor cada uno de ellos nos va contando su historia? Escuchemos pues la biografía de cada uno de ellos. Buenas tardes, colegas poetas, amigos y amigas que nos acompañan. Es un gusto estar acá en la ciudad universitaria y poder compartir a través de este espacio de Héctor David la literatura salvadoreña, que creo que todo esfuerzo es digno de aplaudirse, y este trabajo que nuestro amigo Héctor David se ha propuesto impulsar por el bien de las letras nacionales, me parece digno de reconocerlo. Mi nombre es Luis Alfredo Castellanos, soy narrador, escribo dramaturgia y bueno, soy de la zona de Los Onoalcos, vengo de la ciudad de Zacatecoluca. En la ciudad de Tecolotes, como se le suele conocer por su toponimia, formé parte de un grupo de escritores de La Paz que surge alrededor de la Casa de la Cultura de Zacatecoluca, en aquel momento liderada por el poeta y pintor Roberto Monterrosa, y posteriormente integramos con un grupo de jóvenes de aquella época, por supuesto, el taller literario Simiente. Hoy por hoy, pues he tenido la oportunidad de presentar textos por medio de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura y algunos trabajos que aparecen en sitios virtuales como letralia.com, donde tengo material poético y material narrativo. Precisamente de ese sitio de internet quiero compartir con todos ustedes un par de poemas que se recogen en una antología que publicó Letralia en el año
de 2018 y cuyo tema fue la temática del exilio. Esta convocatoria se hizo en el primer trimestre del año pasado y me pareció muy oportuna precisamente por estas corrientes migratorias que estamos teniendo en toda Latinoamérica, el éxodo masivo, impuesto algunas veces de nuestros compatriotas hacia otras naciones y en ese contexto pude colaborar con un par de textos, los cuales comparto para ustedes. Poema L. Llueve al revés, y sin embargo los charcos no llegaban a secarse. Era un lugar de transfusiones de huesos, de secar la humedad del agua e inventarle otro sonido a la palabra ciudad. Solo a veces el aire rasca la tierra y la lleva a la cara, pero eso ocurre en cualquier parte, menos tú. En serio, tu voz deja del silencio pequeñas astillas que no duelen, pero aquí nadie tiene miedo a eso. Que desaparezcas en el parpadeo o te escapes en la expiración es un doloroso eco que se profundiza en las venas, aunque no me lo creas. Poema E. Encienden la oscuridad como si no supieran que odio el café helado y mis libros fuera de lugar. Este lugar me gusta, pero es triste. Encadenan todo cerca de sí, al perro, al ave, al carro, a la casa, a los habitantes. Y tienen ánimos de islas apagadas, aunque estén llenos de guirnaldas. Aunque claro, nadie puede ser sin sombra y busco alguna que me quede, pero todas están ocupadas. Váyanse al diablo. Te ríes porque crees que puedo ser imbécil y te aseguro que no voy a contradecirte. A lo lejos alguien llora, qué bien, al fin uno al que pueda celebrarle su dolor. Ernesto Castillo, bien nacido en la hoy ciudad de Cuscatancingo, antiguamente en los tiempos de nuestros ancestros llamada Cuscatlanchingo, que significa en náhuatl lugar de cerros y collares. Les leeré un poema sin título. Todos mis poemas, toda mi poesía surgen de una manera inesperada y por lo tanto lo que le da título al primer verso es el verso subsiguiente, por lo tanto ese encabalgamiento de ideas, de emociones y sentimientos van construyendo lo que es el andamio poético de mi poesía, y este se titula Sé que no soy un santo ni un pan de Dios. La vida que he llevado me ha hecho duro, rabioso, terco, constante y amoroso. No quiero llegar a una vejez sin la mano de alguien, sin los labios de alguien. Por esa mano y esos labios quiero ser mejor cada minuto que la vida me regale. A veces tengo ataques de nostalgia y de excesiva humanidad. Y en un mundo tan maldito y con guerras cada segundo, lo único que quiero es tu mano para caminar enamorados en medio de la destrucción de los misiles. Hola, mi nombre es Rogelio Rivas Bonilla. Tengo un año de residir en el país y viajé al extranjero desde la edad de 17 años. Residí en la ciudad de Windsor, Ontario, en el país de Canadá, donde terminé mi high school, terminé la college en salud y luego pasé a la Universidad de Windsor a graduarme en Ciencias Políticas, de cual terminé mi licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores y Desarrollo. Parte de mi literatura la hice cuando aún estaba en la universidad, el profesor me inspiró tanto
y de eso se refleja mi literatura, de los complejos que existen en los países de Latinoamérica, tanto como en El Salvador. Específicamente yo me enfoco más que todo en El Salvador, pero es imposible ignorar las influencias de filósofos de Europa que me han influenciado y se notarían en mi literatura. Nací en San Salvador, viví entre San Salvador y Sonsonate, al Cantón San Isidro. Vivía por el Isidro Menéndez, que comúnmente está el centro judicial. Y voy a leerles la preface de mi primer volumen. Está dividido en diferentes tomos, son aproximadamente 10 tomos de 50 páginas cada uno, y refleja varios elementos sociales y crea también un sistema de desarrollo de pensamiento social, psicológico, educativo, y enlaza todas las universalidades de la justicia. En preface dice: el alcance de este libro es para aclarar algunos temas que raramente son conversados en los círculos sociales de la República. Dada la falta de entusiasmo en nuestros intelectuales en referencia a varios elementos interconectados, los cuales guían nuestras experiencias para formular preguntas sobre la naturaleza y sus formas animadas, nuestras acciones, parece necesario proporcionar las primeras piedras de inflexión que espero poder desviar esta falta de imaginación hacia temas e investigaciones más vitales. Los puntos de vista presentados aquí abarcan las relaciones que las generaciones han tenido a lo largo del traicionero camino de la historia, del cual nuestra realidad actual no ha sido muy diferente. ¿De dónde surge esta falta de dedicación a las investigaciones, ya sea científicas o semicientíficas? En general, se acepta que nadie desarrolle ningún estimo por lo que no sabe. Esto también significa que no hay una disposición innata en el ser humano para la dedicación a la exploración. Esto no siempre se sigue de individuos a individuos, sino también de relaciones entre temas en sí, concierne a la retórica de cada tema. Algunos son únicamente para sociedades, culturas, otros para idiomas, por lo cual en nuestra sociedad, hasta en el idioma, nos hace falta la dedicación para la imaginación. De ahí siguen las observaciones que el primer toma se enfoca mayormente en como que estuviéramos observando la sociedad, la realidad que existe en el país, y trata de crear una cohesión entre la realidad y la verdad de la realidad, de dónde provienen. Tomamos la realidad como un resultado, pero nosotros en mi literatura trato de guiar a las personas también para irnos a un resultado, de dónde provienen esas, ya sea inequalidades o realidades que tendrían que mejorarse, porque en sí mi sistema trata de añorar por un sistema más perfecto, no quedándonos como es, sino que superar el nivel de donde estamos, que tiene que ver ya sea con respaldo de la misma sociedad, respaldo del Estado, o con los propios esfuerzos de la persona, el propósito de cometernos a eso. De ahí sigo en el siguiente toma que traigo, me refiero más con las apariencias, que tiene que ver las apariencias, que cómo nos reconocemos el sentido de las apariencias, qué damos a entender. Así como la naturaleza es una apariencia cuando lo vemos un paisaje, es una apariencia, pero cuando empezamos a cuestionar las apariencias, ¿qué es lo que la naturaleza, por ejemplo, la hoja, nos implica? Que esa naturaleza que existe en sí, y cómo nosotros aprendemos a ser parte de la naturaleza, cómo ese conocimiento natural que sin que hayamos ido a las escuelas ya nos influye, y eso tiene que ver con nociones, pero nosotros en el país mayormente, como me doy cuenta y ser parte de El Salvador, estamos con la conciencia, que es ya un tema de los años 1700, 1800, con la era de Marx, Karl Marx, que explora la conciencia
que es infeliz, la conciencia que no está contenta como lo es, y de allí surge la pelea de diversos estratas sociales, como los trabajadores contra los empleadores, el seguimiento de la guerra civil en El Salvador. No hablo tanto sobre la guerra civil porque yo no viví bajo esos días que fueron muy duros, pero sí viví bajo el sistema de pensamiento por dónde vienen, qué es lo que lleva a eso. Y creo que ese es el otro reto para la educación, de tratar de resolver esas contradicciones que existen en la literatura y que también les damos seguimiento y vamos a aplicarlos cuando nos socializamos con las personas, aplicamos esos conocimientos. Luego, después de la conciencia, sigue el conocimiento absoluto, que es usualmente tomamos las leyes como absolutas, que no hay aún desarrollo, que así como están escritas, así no hay desarrollo más, sino que así se tiene que quedar. Pero eso al mismo tiempo contradice la naturaleza de la república en la que vivimos. Esto tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué hace el Estado para mejorar nuestro conocimiento? ¿Qué es el apoyo y el respaldo que debería dar para el desarrollo del conocimiento? No es simplemente libre, como por libre albedrío o hacer lo que nos da la gana, sino que también tiene que ver con un desarrollo que es ordenado, que implica también orden, pero en el pensamiento absoluto, cuando sobrepasamos la conciencia, asumimos que nuestras decisiones no pueden ser cuestionadas y así se ve usualmente los descontentos que existen entre la sociedad que está educada y la sociedad que termina un poco de educación. No llegamos muy lejos porque en realidad, como dije en el prefacio, no desarrollamos nada, un sentimiento por lo que no conocemos. Solo los que conocen, los que tienen acceso a la educación, tienden a conocer el desarrollo de las leyes. Pero en este caso, yo lo contradigo suponiendo que no es esa la raíz del problema, sino que es el desarrollo que tiene que existir adentro de la República. Más adelante, y eso tiene que ver con las apariencias, porque la República tiende a ser el objeto donde expresamos nuestro albedrío y no nos debería dar miedo de expresarnos como somos en un lugar de donde somos. Pero cuando hay contradicciones de la manera que tratan de evitar de exponer nuestros pensamientos o exponer nuestra literatura, quiere decir que no tenemos nada con la persona o las leyes que rigen a cómo deberíamos vivir, hasta dónde es tolerable un pensamiento. Ya esto tiene que ver con ofensas, con críticas, temas de esa naturaleza. Pero el pensamiento no se detiene solamente con eso. El pensamiento se rige con críticas, la autoevaluación de la literatura, el conocimiento de un cuerpo literario contra otro. Y esto usualmente cuando no hay suficientes intelectuales es difícil de que una sola persona esté correcta todo el tiempo. Entonces eso lleva a un pensamiento absoluto. Uno no puede decir que solamente porque se oye bastante inteligente quiere decir que es absoluto. No, tiene que ver con los parámetros de las leyes. Y después sigue el tema de que cómo el desarrollo de la ley tiende a interpretar las nociones que ya existen. Es decir, lo que ya tenemos se queda como está y no hay para dónde. Entonces, en mi literatura trato de retar ese pensamiento, y al mismo tiempo trato de guiar a la persona a dónde está lo que no se conoce. Comúnmente la certantía de las cosas, cómo desarrollamos eso que conocemos que es cierto, cómo eso empieza el conocimiento de la naturaleza. Por ejemplo, ya pusimos el tema de una hoja que nace del árbol. Nosotros conocemos la hoja, conocemos lo básico de la hoja, le damos una forma, que es lo redondo. Entonces tenemos una certantía de que es un redondo. Y esto tiene que ver con temas clásicos de los escritores griegos, más que todo con Pitágoras. Entonces desarrolla el término del pi, que es 3.14, y eso empieza el desarrollo de los objetos básicos, que es lo que yo observo en la ciudadanía común. Entonces, después de eso sigue el pensamiento del razonamiento, que empezamos a aplicar
esos términos, esos objetos básicos, como decir, el círculo lo empezamos a aplicar para la vida cotidiana, empezamos a ser más prácticos. Entonces, yo trato de resolver todas esas contradicciones que adoptamos en el país, que no tenemos el desarrollo de esos términos y solo aplicamos las cosas como las vemos. Por ejemplo, a veces vamos ante un mecánico y vemos que tiene un tornillo que es de 4 lados y ocupa una tenaza que no es para ese tornillo. Entonces, usualmente, ¿de dónde proviene el mal uso de las herramientas que se procrean ya fuera dentro del país o fuera del país? Pero mayormente me enfoco en lo que se desarrolla del país, cómo le damos un buen uso a las herramientas que tenemos en el país, y tanto como la literatura es una herramienta, también decir, la herramienta en sí es ya algo externo de uno, algo que uno se gana la vida con eso. Entonces, mi literatura mayormente tiene que ver con investigaciones y las observaciones, que es 1 y 2, simplemente abarcan el término de la realidad de El Salvador, como yo las he observado bajo mi literatura política, y como trato de resolver esas contradicciones para darle a la persona de ver a dónde estamos equivocados, a dónde la realidad no compagina con la verdad, que es el tema fundamental de la literatura, tratar de llegar a la verdad, ¿qué es la verdad? Pero para eso tenemos que generar las preguntas. Y de ahí el siguiente tomo sigue con las apariencias, como ya mencioné, tiene que ver con la imagen, que es usualmente la poesía trata de elaborar imágenes, y con eso nos guiamos, creamos una imaginación. Pero de ahí mismo proviene el intelecto, cómo podemos hacer las preguntas para continuar esa elaboración, pero ya no en términos poéticos, que es hasta donde llega mi filosofía. De ahí sigue ya un tema más crítico, una investigación más seria, que ya entra en términos de por qué suceden conflictos, ya sea culturales, enfocándonos todo el tiempo en la cultura del Salvador, que es maya o los pipiles, cómo observamos, cómo empezamos a resolver esos términos que usualmente no aprendemos. Estamos creando un sistema educativo que se nos da, se hace difícil entenderlo, porque no proviene de nosotros, como la naturaleza. No nos tomamos el tiempo para explorar temas naturales, y de allí viene, sino que estamos acostumbrados que ya tenemos el manuscrito que nos dan en el sistema educativo, y esperamos que nos vaya bien con la educación que tenemos. Pero eso tiene que ver con la dedicación de las personas, que es lo que nosotros estamos dispuestos a llegar, no solamente porque nos dan 3 colones, nos quedamos con 3 colones, sino que es mejorarnos en cómo expandemos eso, cómo legitimizamos ese poco de objetos que tenemos para mejorar la situación, ya sea práctica cuando vamos a trabajar, o en la vida social, o en la educación, y mayormente en lo que yo me enfoco, aparte de la política, en la literatura, que espero que estimular el pensamiento intelectual en el país para tal vez encontrar personas que en verdad lleguen a una vida política con un pensamiento más crítico y más razonable, y que sepan dar buenas razones por qué seguir una ley, por qué es bueno seguir una ley, por qué no. Y al mismo tiempo retar a los políticos comunes con un pensamiento intelectual, con decir la verdad, o con el lápiz, no con una arma o lo que sea. En fin, eso es solamente una introducción de mi literatura, lo que quise decir en la prefase, y de ahí más adelante los que estén interesados ya contactaremos con ellos, crearemos un medio para que ellos puedan tener más acceso a la literatura en sí. Naturaleza y abstracción, de Rogelio Rivas Bonilla. Filosofía, sociología, política, interesante.
Mi nombre es Oscar Casco, soy originario de La Palma, Chalatenango. Soy músico popular, intérprete de la canción necesaria, como decía Ali Primera, gestor cultural, fundador del grupo Símbolo, del grupo de teatro Toro Fuego y actualmente el grupo de teatro La Rigua, que conformamos el compañero Héctor desde hace más o menos 5 años. Gracias a los cibernautas que nos dan like, que nos dan me gusta en nuestro canal, que ya lo apropiamos, Poeta Salvadoreño. Como he leído en otras ocasiones poesía, pues vamos a leer un poquito de cuento corto de este librito que escribí hace 3 años, que se llama Ver, Oír y Escribir. Se llama Perdón. El tristemente célebre escritor del pueblo decidió recitar su último verso frente a la tumba del mayor asesino. El día que se acercó a la tumba, todo el pueblo estaba expectante, ya que también ese día él moriría. Un adolescente trasnochado se acercó y le dijo con trémula voz: «Déjelo en paz, murió atormentado por sus cáusticos sueños». El poeta, atormentado por el odio de lustros y décadas de insomnios, al elevar su portafolio lleno de letras y diatribas, vio salir al asesino que se había resguardado de las inclemencias en el mausoleo de su propia víctima. Son cuentos cortos, para no aburrir, como los que tiene Oscar Castillo, que también son muy buenos. Bueno, primera vez que conocemos a Luis de los Nonualcos y la obra, pues, que a veces que pasa desapercibida, y eso es lo importante de estos canales, que se abran y que se oigan las voces también anónimas, ¿verdad? En la que nosotros podemos llenar también la vida, el espectro cultural. El otro cuento corto se llama Estupor. El inspector de la policía no salía del estupor al ver el cadáver de la joven que veía en la fotografía en traje de baño y a sus pies las piezas del cuerpo a punto de desprenderse. Su rostro no lo había tocado. La que la había asesinado solo la quería ver muerta porque envidiaba su rostro, y al dejárselo intacto, este se iba a reencarnar al suyo, según le habían dicho en la casa de doña Marcelina, la espiritista del pueblo. Bueno, retazos de canciones, esta la hicimos con un gran amigo, Joaquín, el doctor Joaquín de Eras Lemus, allá en La Palma, y se la dedicamos a ese pueblo de artesanos que son milagrosos con sus manos. Ganamos el 2º lugar con esta canción. Solo un pedacito. Ciudad hermosa de gran renombre, tierra de pinos y granadillas, en todas partes se oye tu nombre, ¿a dónde van tus artesanías? Te ha honrado la naturaleza al vestirte de hermosura, el Creador con su proeza te ha vestido de verdura. El aroma de los pinos desparramándose al viento da solas al peregrino, al poeta pensamiento. Bueno, cerramos con nuestro invitado especial desde Canadá, y con esa filosofía política los dejamos para que nos instruya un poco en este canal que ya se está haciendo más popular. Si usted le da me gusta, para impulsar a nuestros poetas no tan reconocidos y que están ahí en la palestra, que se van a morir en el anonimato si no hay alguien que los impulse. También agradeciendo a nuestro estimado Stanley, con el cual estamos sacando un curso que se llama Soy Música, con Músicos Sin Fronteras. Él es guitarrista profesional y siempre nos acompaña. Hoy anda un poco enfermito, con gripe, siempre enamorado, nostálgico, eso es lo que le afecta. Entonces, muchas gracias a Héctor por la invitación de nuevo al canal, y en especial pues a los que nos hacen posible que nosotros sigamos en este esfuerzo, en este proyecto que es para todos. Próximamente estaremos allá en La Palma
con el poeta Pedro Valle, también recitando poesía, leyendo con El aroma de los pinos. Bueno, ya tienen mi prefacio, así que hoy lo voy a retar. Estas es las observaciones y es más certero de lo que se refiere y tiende a tener un poco más de dificultad a leer, pero ya que estoy aquí voy a tratar de resolver esa animosidad explicando algunas cosas que tal vez sean un poco difíciles de entender. Párrafo 1. Observaciones 1. La manera más apropiada de concebir el raro significado y estilo de mi literatura es considerarla como si fuera consecuencia de un evento natural. ¿Y por qué nadie podía considerar mi literatura de esta manera? Pregunta. Después de todo, es parte del producto social e intelectual de una cultura, y del mismo modo como todo lo que existe en la naturaleza. Nuestra manera de vida, no muy auténtica, se encuentra sentada en el pináculo de una vida contemporánea y se basa en las impresiones que la naturaleza ha tenido sobre nosotros. Es en ausencia de esta rareza literaria que nos encontramos. Opuesto de otra manera, es en la ausencia de estas rarezas que, aún no impresionadas, un individuo se relaciona con otro. Párrafo 2. Las llamadas fuerzas creativas experimentadas en varias épocas son experimentadas porque los individuos quienes son el producto de su época, buscan relacionarse más bien que con los otros individuos con las ideas abstractas. Es en la forma que el individuo se piensa a él mismo abstractamente en la naturaleza, es en la que él se frecuenta a él mismo. He aquí una razón para la falta de dedicación. En la rondea de investigaciones o en las posiciones utilizadas por muchos escritores para explorar las carreteras menos viajadas, parece, hasta donde uno puede observar, busca la dirección que permita apuntar hacia la manera de cómo hacer al individuo un animal social de principio a fin. ¿Qué es lo bueno en hacer esto? Si esto solo es para satisfacer en sí lo que la naturaleza en tiempo ya hace, aún es más fácil que el olor de una relación con la nariz de un olor a un animal. En la misma medida que se toma como observación a un rebaño de ovejas, colonia de hormigas, enjambre de abejas. El caso sólido para entender al individuo como social ya está dado por el mero hecho que los animales se reúnen. Y como veremos más adelante, la consecuencia de este modo de aproximación al ser, asumiendo desde el principio que ya sabemos lo que se debe decir sobre un asunto aún por narrar, no es muy certero. Lo que emerge no siempre es captado tan fácil, sin importar qué tan obvio la naturaleza lo exponga. Al ser oscuro el procedimiento en que la naturaleza opera, es necesario traer estas observaciones a la luz. El mismo principio de las épocas iluminadas, algo que en El Salvador sabemos muy poco, generalmente establece que lo que relaciona a los individuos debería ser más en relación con un tema coherente. Pero lo oscuro en esto es que se dijera que los animales, además de reunirse, también caminan, comen y se reproducen, etcétera, etcétera. Párrafo 5. La modalidad de un pensamiento independiente, perteneciente y procedente de otro, trae a la superficie la deficiencia, dado el resultado de nuestra realidad en nuestro razonamiento, es decir, que lo extraño de una de las muchas opiniones es utilizar la forma auténtica por sí misma. Pero cuando el pensamiento alcanza su peculiaridad, llamada época iluminada, también se encuentra cara a cara con la brecha, que choca con cualquier idea que se le revele. Como reacción a esta oposición, el pensamiento es de tal naturaleza que siempre se preocupa por avanzar, aplastar
y abarrotar todo lo que se encuentra acomodado. Este evento es psicológico en el individuo y es parecido al agrietamiento de la tierra por un terremoto, el cual es indiferente a lo que entra a sus profundidades y con mucha indiferencia arremete hacia estos verdaderos objetos de pensamiento. En el avance tectónico de la superficie se vuelve a cerrar, dejando desolación en vez de lo que solía ser. Sin embargo, dada la oscuridad que el sistema dialéctico ha adquirido al buscar verdades legítimas en la red de ideas modernas, usarla es polarizar la misma luz que sella el vínculo invisible entre personas con sus respectivos temas. Esto quiere decir que está completamente vivir una vida de segregación y esperar mantener un sistema coherente de pensamiento para contribuir lo mismo, irónicamente. En otras palabras, se debe tener en cuenta que un problema antes de deducir una observación, pero esto no es para razonar por sí mismo, sino una especie de antirrazón. Tal vez tener en cierta comprensión de los detalles en el uso legal de la palabra puede ayudar para entrelazar lo subjetivo con lo universal en este texto teórico, independientemente de lo que se pueda decir acerca de lo factible obtenido por la materia exotérica, o sea, el dinero, que generalmente lleva a los escritores más serios a limitar su alcance al agregar las discreciones personales. Sería tema de una coherencia irracional de mi parte. Párrafo 9. Esto es más obvio si uno acierta, por ejemplo, que todos los objetos que existen son nuestros. Todas las culturas surgen como reacción a esto. Y aunque inútil, el individuo apunta su fe contra la naturaleza misma y todo lo que se le atraviesa. En la intersección de las ideas comunes, que la escena se asemeja a una escena de resultados desastenidos. Esta simple visión pone a la conciencia individual como un objeto en tercera persona, que cuando se toma como concepto literario, presupone la madurez de la materia. Esta es la apariencia y el pensamiento animado que se encuentra en muchas discusiones. Párrafo 10. ¿Hasta qué punto nos relacionamos y buscamos permanecer alejados de la naturaleza? O de la escena aquí descrita sigue siendo por naturaleza una discusión extranjera, una que en vez se le agrega un sabor filosófico, significa que 1. Las descripciones serían mucho más fáciles si en la discusión sobre el tema no produciría su verdad como resultado. En forma diferente, todos los motivos y expresiones contienen una medida de relevancia para una verdad no solicitada, que es omnipotente e inviolable en cualquier tipo de edificación sistemática. 2. Una depende de la longitud intelectual que el otro rinde tangiblemente. Así como el llanto de un recién nacido es en realidad más familiar que una ecuación matemática, la elección individual es el que mueve el pensamiento crítico, familiar, perdurable, haciendo que la relevancia de la verdad perece. Al tratar de captar la variedad de axiomas que rigen el pensamiento filosófico libre y la seriedad rígida de la ciencia, llega a su nacimiento y establecimiento accidental, el cual es mi objetivo. Párrafo 11. La simplicidad de construir una explicación elaborada a partir de la tutela de estas afirmaciones populares y compulsiones de sentido común solo nos exige actuar de acuerdo a las circunstancias que por ejemplo, inundación, terremoto, tsunami, sequía, escarcha, etcétera, etcétera, traigan. Por supuesto, es razonable actuar de esta manera, ya que la experiencia no tiene su nombre como tal, sino lo fue porque implica algo ya experimentado. Entonces, lo que quiero decir en este último párrafo es tal vez un poco más
fundamental, ya que se refiere a descripciones de la verdad. Entonces, a veces cuando hablamos de un tema, por muy vago que sea, usualmente se tiende a llegar a la verdad, pero usualmente nosotros simplemente divagamos en los temas literarios. Hablamos de un tema con corto de vista, pero si empezamos a cuestionar el tema, la realidad del objeto, o cómo viene a ser, llegamos a una conclusión, a una verdad que no necesariamente era un objetivo, sino que es accidental. Y la versión de la verdad, usualmente en los escritores, tienden a ver quién es el que escribe muy grande para decir la verdad. Por ejemplo, una bolsa de agua es innegable, pero es más verdad una bolsa de agua para nosotros que la describimos como tal, que para las personas que se dedicaron a darle sus dimensiones y su volumen de contenido, o su volumen en sí de la bolsa de agua, el peso de la bolsa de agua sin el agua. Entonces, de ahí se llega al tema de cuál verdad es más relevante, o qué tanto propósito tiene la verdad. Y así lo pongo, que como el llanto de un recién nacido es más familiar que una ecuación matemática, usualmente llegamos a las conclusiones de la verdad por lo que conocemos, por lo que tenemos a primera mano, sin necesidad de estudiar sobre el tema. Y así llegamos a todas las conclusiones. A veces nos preguntan ¿por qué es esto? Y damos una conclusión inmediata, una respuesta inmediata. Entonces, así como la naturaleza opera, como ya puse anteriormente, que una hoja de un árbol tiende a ser explícita, que está al aire y la vemos, así inmediatamente nos da ese reflejo de que es una hoja, también llegamos a las conclusiones de la misma hoja. Pero en el proceso del tiempo hay variaciones que suceden ante la hoja. Entonces, el mismo llanto de un recién nacido, lo pongo que la gente, aunque no haya letras, aunque no haya conocimiento matemático, no haya conocimiento del lenguaje, el sonido es más universal por tradición o por historia que una ecuación matemática. Por ejemplo, supongamos que antes de que existieran las matemáticas, ya había poblaciones en esos tiempos. Y lo que se conocía más era, por ejemplo, un llanto de un recién nacido, la imagen de un ser humano, que las matemáticas fueron desarrolladas eventualmente. Entonces, párrafo 12. ¿Por qué un escritor debería intentar restaurar el logos como una verdad de la manera opuesta? Por ejemplo, ¿cómo sabemos sin tener experiencia? ¿Cómo podemos ser mejores hijos? ¿Cómo podemos ser mejores padres si nosotros no tenemos ninguna experiencia de eso anteriormente? ¿Cómo tratamos al padre? ¿Cómo tratamos a la madre? Si nuestra historia tal vez ha sido una historia huérfana, sin raíces. Nada de eso viene aprendido, cómo ser un padre. A veces se tienen hijos y no sabemos cómo ser padre. Los tenemos prematuramente. Eso es el punto de esta sigla. ¿Cómo sabemos de la manera opuesta, sin saber? ¿Cómo llegamos a conocer sin saber? Parte de la razón se debe a que el curso de las acciones del mundo real ya no son síntomas aislados que se ajustan a la noción inofensiva de decir del patrón de todo es uno o uno es todo. El primero es una ocupación teórica de los pensadores familiares a una ocupación universal del pragmatismo, donde el cambio postula implícitamente al individuo como si fuera un dictador absoluto, y a esto se le llama ser libre, free en inglés, y es tratado como tal. Esto tiene ciertas implicaciones
cuando el individuo actúa absolutamente, aunque el Estado esté imperfecto con leyes, eso mismo afirma la persona al Estado de actuar con una autoridad absoluta. Entonces hay una contradicción entre las personas. Nadie actúa, la persona no actúa voluntariamente, sino por lo que sabe. Y a veces, así como los animales actúan absolutamente, el Estado también actúa. Es simplemente una justificación para que el Estado actúe bruscamente. Y es porque no reconocemos las leyes, no tenemos la conciencia de, en verdad, que es ser absoluto, que no seguir las leyes. Que es un término en inglés que es controversia todo el tiempo de decir libre, me llamo ser libre, pero ¿qué constituye ser libre? Párrafo 13. Este pensamiento toma al individuo como absoluto. Esto significa no depender de los cambios que el ambiente ocasione, sino del ambiente depende de las virtudes de mocosos con las que nacemos. La observación adicional se basa en la convergencia de la extensión y la divergencia entre las ideas involucradas, en una práctica ética donde el debilitamiento de la experiencia no es más estéril, pero el cambio está guiado por los sentimientos resilientes de la persona. Si una frase dialéctica tuviera alguna relevancia, presentaría su calidad en todas las cosas, lo que podría usarse como un método para verificar la relación de todo consigo mismo. La armonía cae estrictamente afuera, por lo tanto no está restringida y a la vez está restringida a categorías convencionales, siendo los axiomas sus arterias, por decirlo así, aunque prácticamente también es la esencia de la forma en el conjunto del verdadero concepto ético. Esto, en cierta manera, concluye la parte que quería leer y la última línea creo que es un buen punto donde terminar porque también aclara mucho del objetivo por el cual la verdad es un tema que debería